Bueno, estábamos diciendo que estábamos hablando del extractivismo. Bueno, el extractivismo para nada es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que está estrechamente unido al descubrimiento, que no fue tal, de América, ¿no? La visión eurocentrista que nos descubrieron. América ya existía y había civilizaciones muy importantes ya en esa época. Pero bueno, a la conquista, que eso sí es real, conquistaron América, la base del fenómeno de la conquista es precisamente el extractivismo definido como un fenómeno de extracción de materias primas, mineras y agrícolas y pecuarias, y su exportación con una mínima cantidad de procesamiento. No buscamos una definición ahí por ahí de extractivismo, porque yo realmente no había visto nunca ninguna, aunque tenía más o menos el concepto. El concepto es ese, ¿no? Bueno, y para darle un poco de color económico, al fin y al cabo estábamos en una facultad de ciencias económicas, nos parecía que realmente había que hablar de... las disyuntivas. Vamos a volver atrás. Viste, pasé la cosa y ya me confundí. La disyuntiva para nosotros, el título del taller era modelos de desarrollo, ¿verdad? Para nosotros, antes del modelo de desarrollo, la primera disyuntiva es socialismo, capitalismo o socialismo, ¿no? Sí. Otra cosa, porque cuando uno habla de modelos ya está asumiendo que seguimos dentro del capitalismo, ¿no? Hablamos de neoliberalismo, keynesianismo, o sea, distintas alternativas, ¿verdad? Socialdemocracia, neoliberalismo, entonces, pero siempre manteniendo el capitalismo. Y para nosotros es importante empezar a hablar de el cambio del sistema, la destrucción del sistema, como se quiera llamar, y su sustitución por un sistema socialista, ¿verdad? Nosotros, planteamos eso, y planteamos también que si nos mantenemos sin hablar de socialismo, sin plantear la vigencia del socialismo o la necesidad de una transformación socialista, si nos mantenemos dentro de esa cuestión, bueno, ¿qué posibilidades hay de que el proceso que está transcurriendo en el país en los últimos, 12 años, 10, 12 años, tiene de pasar, de transformar el país en un país desarrollado? Un país desarrollado, yo puse ahí a la nórdica, queriendo decir con esto países que tienen los niveles más altos de desarrollo humano, como lo definen las Naciones Unidas, con altos niveles también de desarrollo económico, o sea, con crecimiento económico, o sea, para decirlo groseramente, con un Producto Bruto Interno grande, muy grande, ¿no? Pero además con altos niveles de salud pública, de educación, bajos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso, de la renta, con alto nivel de desarrollo tecnológico, industrial. Países que tienen una parte muy importante de su economía está dedicada a la producción de productos con alto nivel de integración tecnológica, ¿verdad? En fin, una serie de parámetros que los mide las Naciones Unidas, publica, probablemente los oyentes lo conozcan, unas tablas, las publican anualmente, que se refieren al índice de desarrollo humano, y ahí ubican a los países, le dan un ranking, ¿verdad? Le dan puntos. Entonces ahí tenemos una cantidad de índices, desde el producto per cápita, la cantidad de desarrollo tecnológico, la cantidad de teléfonos por habitante, de conexiones de datos por habitante, no sé, y así como índices de tipo social, como la mortalidad infantil, la escolaridad a distintos niveles,
la equidad de género, o sea, la cantidad de hombres y mujeres que ocupan cargos de dirección en el Parlamento, en la economía, a nivel del Poder Ejecutivo, o sea, y con eso elaboran, digamos, un índice que ubica a los países en distintos niveles. Están los de alto, ¿cómo es? Muy alto, creo, de desarrollo humano. Los de alto, Uruguay está entre los de alto nivel de desarrollo humano. No me acuerdo, está alrededor del 40 y pico, 50 Uruguay. No lo revisé, así que puedo estar diciendo, cometiendo un error, pero más o menos anda ahí. Y bueno, pero la pregunta era, ¿Uruguay va en ese sentido? O sea, suponiendo que no haya una transformación socialista, que sigamos otro capitalismo, bueno, vamos en ese sentido. Y ahí nosotros intentamos, porque eran 15 minutos, con una serie de gráficas, más o menos plantear una hipótesis, ¿no?, sobre eso. Entonces planteamos una serie de características. Creo que voy a tratar de ponerme todo porque si no nos quedamos sin batería en la máquina, pero de las cuales tenemos, bueno, alto nivel de crecimiento económico estos últimos, como decía, estos últimos 12 años, apertura económica, ¿verdad? La graficamos comparando la suma de las exportaciones y las importaciones sobre el Producto Bruto Interno en relación al Producto Bruto Interno. Esa gráfica va para arriba, ¿verdad? Claramente. Caída de la participación de la producción de bienes materiales en el Producto Bruto Interno. O sea, para eso hicimos una gráfica sumando todo esto. Lo vamos a subir al blog, creo que todavía no está, lo vamos a subir al blog para que lo puedan ver, ¿no? Yo creo que esas gráficas son interesantes. Yo realmente no he visto que alguien las haya hecho, no quiere decir que alguien no las haya hecho, pero yo no lo he visto, ¿no? Entonces sumamos lo que es producción primaria, que es agricultura, o sea, el campo, digamos, agricultura, ganadería y silvicultura, más minería, más pesca, producción primaria, más industria manufacturera, más construcción, más electricidad, gas y agua, los sectores productores de bienes, ¿verdad? Y lo fuimos relacionando desde el año 1997 hasta el 2014, qué parte son esos sectores del Producto Bruto. Y la participación es descendente, claramente hay una tendencia, ¿verdad? Otra característica que vimos es la privatización de la economía. O sea, comparamos la suma del gasto público más la inversión pública sobre el Producto Bruto Interno, y también hicimos la gráfica y es descendente. Acá hay una anécdota, el economista se enojó porque dijo que yo había manipulado la gráfica, porque la gráfica mostraba una caída muy importante y en realidad la caída era del 1%. Pero claro, acá es interesante, ¿no? Yo lamentablemente, capaz que si uno no lo explica con las gráficas adelante no se da cuenta la gente, pero uno la gráfica la hace, ¿verdad? Y en la izquierda pone una escala, lo que le llaman el eje de la sí, ¿verdad? El eje vertical, ¿no? Entonces en esa escala uno puede, vamos a suponer que uno está graficando este caso, ¿no? En los años 90 daba aproximadamente 15 y pico por ciento, entre 15 y 16%. Y en los últimos años, particularmente el gobierno de Mujica, que es bastante más bajo, pero es claro, el 13 y pico por ciento, 14. Entonces dice, pero es 1% y acá la gráfica aparece, ¿no? Bueno, pero es lo que dice la gráfica, claro. Si yo una gráfica y la escala pongo de 0 a 100, el 14%, 13% se va a ver una raya con un pequeño descenso que hay que buscarlo con lupa, ¿verdad? Si yo pongo una gráfica que va de 13 a 16, se va a notar la diferencia. El salto.
Pero para eso hacemos la gráfica, si no, no hacemos nada. O sea, yo puedo decir, no, la participación es igual. Y hago una gráfica, pero es mentira. Porque en definitiva, yo no hice los promedios, pero promedialmente cayó como lo menos un 10%, ¿no? La participación, o sea, de 14 y pico o 15, de 15 a 14 a 13 y pico es un 10%, ¿verdad? Y la caída, ¿no? No sé si se entiende. En términos relativos, es una caída significativa. No es dramática, no se privatizó toda la economía, pero la caída es notoria y es evidente, además es mantenida en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pero anécdotas aparte, tuvimos un par de choquecitos ahí con el amigo. Anécdotas aparte, decíamos apertura, crecimiento económico, privatización, hubo un crecimiento también de la inversión, una formación de capital, ¿verdad? Que en los últimos años, la década del 90, es algo inferior al 20% y alcanza en los últimos 3 años más o menos en torno del 24%, es un aumento importante. La inversión real, ¿no? Esto no estamos hablando de venida de capitales para comprar estancias, ni de venida de capitales o de utilización de capitales para comprar títulos públicos. Acá estamos hablando de construcción de fábricas, de silos, de industrias, ¿no? Cosas tangibles, cosas reales, ¿no? Hay un crecimiento de eso. Y me voy a olvidar de alguno, pero bueno, me perdonarán, lo tendrán que ir a buscar al blog si lo quieren ver con más detalle y completo. Y por último, hacíamos un análisis de la deuda pública. O sea, hicimos una gráfica en la cual comparábamos, esa creo que la mostramos acá. Sí. ¿Cuál gráfica? ¿Comparaba? Con la deuda neta sobre el Producto Bruto. Sí, la mostramos acá. La deuda neta, explicamos el criterio inclusive que tomábamos las reservas del central, la parte que son reservas sin contrapartida del central, ¿verdad? Y demostrábamos que la deuda, que inclusive en los años 90, fines 90, la deuda bruta, porque no habíamos encontrado los datos de la reserva, o sea que la deuda estaba sobreestimada, como participación de producto era menor a lo que es ahora. O sea, después de todos estos años de enorme crecimiento, de caída brutal de las tasas de interés internacionales, que eso tiende a reducir la deuda, porque claro, nosotros hemos explicado, la deuda se está renovando todos los días hay emisiones de deuda del central y varias veces en el año hay emisiones de deuda, o sea, del central hablamos del Banco Central, ¿no? Y todos los meses, o sea, varias veces al año hay emisiones de deuda de la tesorería, o sea, del gobierno central. Pero todos los días hábiles el central emite títulos. Entonces, ¿por qué son tan importantes las tasas de interés internacional? Porque la tasa a la que se emiten esos títulos es una función de las tasas de interés internacionales. O sea, hay una diferencia, las tasas de interés de Uruguay que paga Uruguay son más altas que las que paga Estados Unidos. Esa diferencia es lo que se llama riesgo país, ¿verdad? Ahora, independientemente del riesgo país, si la tasa de interés, vamos a suponer, tomar por ejemplo el bono de tesoro de Estados Unidos, hoy está pagando algo menos del 2%. El riesgo país, el Uruguay está en el entorno del 2 y pico por ciento. La tasa de interés a la que Uruguay emite deuda es de menos del 5%, ¿verdad? 4,5 más o menos, 4,5%. Si el bono del Tesoro de Estados Unidos sube al 5%, bueno, aunque se mantuviera el riesgo país, la tasa de interés que tendría que pagar Uruguay sería del 7%, 7 y pico por ciento, 8%. Entonces, cuando el central, esto es todo, digamos, relativo, pues el central está emitiendo en pesos, pero en definitiva, esencialmente lo mismo, ¿verdad? O sea, la tasa de interés de cada emisión, de esas que hacemos todos los días, ¿verdad? El central hace todos los días, la tesorería hace varias veces por año, se hicieran, en vez de
el 4 y pico por ciento al 8%, eso rápidamente provocaría un aumento de la deuda. No sé, creo que es claro, ¿verdad? O sea, porque cada vez, en los primeros meses tal vez no se note, el primer año, los primeros 2 años, pero a los 3 o 4 años el crecimiento de la deuda es exponencialmente mayor si sube la tasa de interés. Bueno, a pesar de todos estos fenómenos a favor, la deuda neta nunca volvió a los niveles que tenía antes de la crisis de 2002. O sea, es sensiblemente superior hoy a los niveles previos a la crisis. Y todo eso, para nosotros, esos factores, ¿verdad?, configuran una situación que nosotros, nuestra hipótesis, lo que planteamos es que no vamos camino a un desarrollo, por más que haya habido un crecimiento económico muy elevado estos años, mejoró el nivel de consumo, es innegable. O sea, por más que la mitad de los salarios de los asalariados gana menos de 15.000 pesos líquidos, que obviamente es un ingreso muy bajo, de todas maneras el nivel de consumo general de la población mejoró. Eso se ve en el nivel de consumo de carne, en el nivel de las ventas de motos, de autos, de televisores, de ropa, de lo que usted quiera, ¿no? En el nivel de importaciones de bienes de consumo. Entonces, pero sin embargo, eso no implica necesariamente que estemos camino al desarrollo. O sea, el país ya ha tenido periodos de crecimiento económico importante, aunque para ver niveles de crecimiento como los que tuvimos estos años hay que remontarse a la segunda mitad de los 40 y primera mitad de los 50, porque los periodos de crecimiento que hubo en el medio, ninguno tuvo la duración ininterrumpida ni el ritmo que ha tenido el crecimiento de estos últimos años, ¿verdad? Bueno, en definitiva, en nuestra opinión, esta dinámica no conduce a un desarrollo. Y ahí dijo después uno de los muchachos, de los asistentes, ¿no? Dijo, porque además tenemos que ver cómo esos países llegaron al desarrollo económico, ¿no? En particular los países europeos, y lo llegaron explotando colonias. Dice, nosotros tendríamos que conseguirnos alguna colonia para explotar. Vamos a planteárselo al ministro de Defensa, capaz que... Bueno, ¿te gusta la idea? Invadimos alguno y le chupamos la plusvalía. Bueno, muy buen por la movilización por el acuífero guaraní y viva Sendí grande. Daniel de la Blanqueada. ¿Tú tenías algo para decir, Pablo? Sí, le mandamos un saludo a Daniel y sí, evidentemente que el sábado se realizó en Tacuarembó una mega movilización en defensa del acuífero guaraní y del agua. También ahí sesionó la Asamblea Nacional Permanente y tenemos algo que compartimos de esos gurises maravillosos que son del grupo Celta de FEU, que hoy se cumplen 86 años de la Federación de Estudiantes Universitarios, una marcha acá desde la explanada de Intendencia de la Universidad de la República, y dice así: el agua no se vende, se defiende. Al grito del agua no se vende, el agua se defiende. Cientos de personas marcharon por el centro de la ciudad de Tacuarembó en defensa del acuífero guaraní y los recursos naturales. Y los gurises ponen: contentos de haber participado en la 7ª Asamblea Nacional Permanente junto a compañeros comprometidos con la lucha por nuestra tierra. Los estudiantes no estamos dormidos, estamos luchando. Y esto digo es muy importante porque me hace acordar de aquella vieja consigna que dice: obreros y estudiantes unidos y adelante, ¿no? Que creo que está más vigente que nunca hoy en día. A mí me hace acordar otra cosa. ¿Qué te hace acordar? La cancioncita que teníamos: los estudiantes de medicina estamos con bronca, tiramos piedra, rompemos vidrios, a ver quién ronca, a ver quién se acuerda de los oyentes de la cancioncita. Bueno, la conocías esa. No la conocía. Una canción del principio de los 70, ¿no? Y de aquellos años, sí. De aquellos años tan interesantes, ¿no? Pero bueno, era mucho mejor que lo de ahora. No, eso es lo que dicen todos los viejos, ¿no? Yo no digo eso.
Pero es lo que dicen, ¿no? Los tiempos de antes. Bueno, tiempo distinto. Acá un oyente nos manda la mentira estadística. Que no está diciendo que yo mentí estadísticamente, compañero, no. No, nosotros la verdad que no. Nosotros digo, usamos un instrumento, aclaramos cómo lo estamos usando, decimos de dónde sacamos la información, qué elementos estamos planteando, ¿verdad? O sea, por qué planteamos una cosa. Inclusive el otro día me preguntaron, hubo unas preguntas bastante punzantes, ¿no? Porque, bueno, obviamente había estudiantes de ciencias económicas, ¿no? Era un público, entre comillas, culto en esos temas. Y, por ejemplo, me preguntaron, bueno, pero ¿qué importancia tenía el aumento de la deuda, ¿no? Si era intrínsecamente malo. Yo de lo que dije es que yo no lo miraba por ese lado, si es malo o bueno que haya deuda pública, más deuda pública, sino porque veía que esto, digamos, implicaba, por lo menos yo lo veo así, que no habíamos salido de una característica que ha tenido la economía del Uruguay las últimas décadas, ¿verdad? Que los economistas describen como stop and go. Stop and go quiere decir detención y avance, ¿no? Acá en realidad sería, bueno, no sé en inglés cómo habría que decirlo, pero desastre y avance, ¿no? O grandes retrocesos y avance, porque por ejemplo, tenemos los años 70, los años de la dictadura, un nivel bastante elevado de crecimiento económico, con características parecidas a las de ahora, ¿verdad? Atraso cambiario, ingreso de capitales, aumento de las importaciones, que produce un cierto bienestar en capas importantes de la población, en capas muy amplias de la población, seguido de una crisis brutal. Y el fenómeno se reproduce en los 90, ¿verdad? Seguido de otra crisis brutal, y este periodo tiene algunas características muy parecidas. No es exactamente igual. O sea, por ejemplo, lo que hablaba de la tasa de inversión ha alcanzado niveles que no los alcanzó en los 90. Eso es cierto, ¿no? El crecimiento económico ha sido mayor, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, esto de la deuda, por ejemplo, es un indicador de fragilidad, en mi opinión, ¿no? Y yo, bueno, el otro día fui muy cauto, además, en explicar las cosas y plantear las cosas, porque, claro, tenía al lado un tipo que no o sea, un tipo que está preparado y que te puede, si le dejas un flanco, te clava un puñal grande así, ¿viste? Sí. En el sentido figurado, ¿no? No, está bien. Está claro. Te puede rebatir o redarguir, Claro, el argumento, te puede dejar ser claro, por supuesto. Indefenso, no vamos a decir una expresión grosera que me está pasando por la cabeza. Indefenso. Entonces, bueno, tratamos de ser bastante cautelosos con eso, y cuando planteamos el tema, digamos, de la fragilidad económica, vamos a dar un dato que en sí, ojo, los datos aislados en sí hay que tomarlos con pinza y verlos en un contexto, ¿verdad? Y hoy ya nos quedan pocos minutos, no vamos a tener tiempo de explicar el contexto, pero nosotros decíamos, el Central emite todos los días, ¿verdad? En pesos, ya no está emitiendo más en unidades indexadas a corto plazo. Los plazos van desde los 30 días hasta los 2 años. Sí. Pero la mayor parte, el promedio de esa emisión está en el orden de los 90 días, ¿no? Eso para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Y la tasa de interés se ha mantenido en el torno del 14%. Pero las 2 últimas semanas, el Central emitió 800 millones de dólares. La última semana emitió 430 y pico y la otra 300. Cerca de 800 millones de dólares en 15 días, ¿verdad? O sea, esto es interesante, es un índice para mí preocupante, ¿no? Si yo tuviera en las ropas íntimas de los capos del Central y del Ministerio de Economía, no estaría muy tranquilos, ¿no? De esto no se habla, es un tema que no habla nadie, los análisis económicos. Hoy salió uno de Bafico y Michelin en El País,
habla de la deuda neta, hablando de, bueno, no tiene que, no voy a decir porque no hay tiempo, explicar, el tema no existe. Ahora para mí sí existe, ¿verdad? Es real, está ahí. Y bueno, ¿vieron que bajó el dólar? La última, creo que la última. ¿Por qué bajó el dólar? A ver. ¿Por qué bajó el Bajó dólar? viernes y bajó ayer. Bajó el dólar Y porque hoy, el Ministerio de Economía y Finanzas tomó una medida que le sacó para la compra de títulos para los extranjeros la inmovilización del 30%. Pero, y aparte de eso, porque hay una tablita financiera de a una Ministro semana. de Economía. A una semana. Ministro Porque de Economía, estamos Pablo avanzando. Marrero. No, Ministro de Economía, leo igual que leo vos. Soy un ciudadano informado que me preocupa Pero ese ¿sabés tema. cuánta gente es capaz de contestar esa pregunta? Una Muy cantidad, poca. pienso yo. No, O sea, muy no, poca, muy poca. Muy poca, que no esté en el Ministerio de Economía, muy poca, que no sea periodista. Y la transacción a una semana por adelantado que saben el precio del dólar, o sea, arreglan con el Banco Central a una semana adelantado el precio del dólar. Bueno, entonces bajó el dólar, pero vamos a ver qué pasa. Y no sé, ya estamos para terminar, así que nos despedimos. Nos despedimos Ya de la audiencia. ya hablamos bastante. Hasta la semana que viene, Hasta la semana que que pasen viene. bien oyentes.